La Fundación SCP se dedica a contener una gran variedad de anomalías. Estos objetos, criaturas o fenómenos se clasifican en distintas categorías o tipos, según su nivel de peligrosidad y lo fácil o difícil que es contenerlos. Así que, vamos a ver cómo la Fundación organiza todo este caos paranormal. Primero, tenemos la clasificación más común, Euclid. Los objetos clasificados como Euclid son aquellos cuyo comportamiento no podemos predecir completamente, pero que no representan un peligro inmediato, al menos no mientras se mantengan contenidos de forma correcta. La mayoría de los SCPs son Euclid, porque tienden a ser anómalos o peligrosos si no se manejan adecuadamente. Sin embargo, tampoco son una amenaza constante por sí mismos. Piensa en ellos como gatos. Normalmente no van a atacarte, pero si haces algo mal, prepárate para las consecuencias. Por ejemplo, SCP-173, también conocido como el hombre de la estatua, es un Euclid. Es una criatura que no puede moverse mientras la estás mirando, pero en cuanto apartas la vista o parpadeas, se acerca rápidamente para atacar. El peligro no está en el SCP en sí, sino en las dificultades para contenerlo de forma efectiva. El segundo nivel de clasificación es SARFE. Este tipo de SCPs son los más fáciles de contener. Eso no significa que sean inofensivos, sino que, bajo circunstancias normales, la Fundación ha encontrado una forma sencilla y confiable de mantenerlos bajo control. Generalmente, los objetos SAFE solo representan un riesgo si alguien interactúa con ellos de una manera incorrecta o peligrosa. Por ejemplo, SCP-500 es un frasco de pastillas que puede curar cualquier enfermedad o dolencia. Suena increíble, ¿verdad? Y lo es, pero mientras las pastillas estén guardadas en su contenedor y no se usen de forma irresponsable, no presentan un riesgo para la humanidad. Por eso se clasifican como SAFE, porque mantenerlas en un lugar seguro es relativamente sencillo. Ahora, pasemos a Keter. Aquí las cosas se ponen serias. Los SCPs de clase Keter son extremadamente difíciles de contener, ya sea por sus capacidades destructivas, por la dificultad de predecir su comportamiento o porque simplemente no tenemos la tecnología adecuada para mantenerlos confinados. Estos SCPs requieren monitoreo constante y protocolos de seguridad avanzados. Si las cosas salen mal con un Keter, la Fundación podría enfrentarse a desastres a gran escala. Un buen ejemplo de un Keter es SCP-682, la famosa criatura que odia la vida. Es un ser reptil gigante prácticamente indestructible, y lo peor de todo es que odia todo lo vivo. Cada vez que la Fundación intenta neutralizarlo, se adapta y sobrevive, convirtiéndose en un verdadero desafío para mantenerlo contenido. Los SCP-Keter no siempre son agresivos o destructivos de inmediato, pero su capacidad para escapar o causar daño si no se contiene adecuadamente es lo que los coloca en esta categoría. Pero hay más categorías interesantes, como Taumiel. Los SCPs Taumiel son objetos o seres que la Fundación utiliza para contener a otras anomalías. Son extremadamente raros, y a menudo su propia naturaleza es anómala, pero sirven a un propósito fundamental dentro de la Fundación. Son como las armas secretas de la Fundación SCP, herramientas que permiten mantener control sobre otros SCPs que serían incontrolables de otra manera. No puedo darte muchos ejemplos, ya que la mayoría de los SCP Taumiel son clasificados al más alto nivel, incluso dentro de la Fundación. Pero lo que puedo decirte es que sin los Taumiel, muchos de los SCPs más peligrosos estarían sueltos en el mundo, causando un caos inimaginable. También hay un par de categorías especiales y menos conocidas, como Neutralized y Apollyon. Neutralized se refiere a los SCPs que ya no presentan una amenaza porque han sido destruidos, perdieron sus propiedades anómalas, o fueron completamente neutralizados. Es raro que la Fundación logre neutralizar un SCP, pero cuando lo hacen, significa que ese objeto o criatura ya no necesita ser contenido. Por ejemplo, SCP-1730 era una instalación de la Fundación que, después de un evento catastrófico, quedó completamente desactivada y neutralizada. Ahora solo es una ruina llena de misterio, pero que ya no supone una amenaza activa. Por último, tenemos Apollyon, y aquí es donde todo se pone aún más oscuro. Los SCPs Apollyon son anomalías que no se pueden contener ni neutralizar, y cuya existencia podría significar el fin de la humanidad tal como la conocemos. La Fundación solo tiene la capacidad de observar y retrasar lo inevitable. Si algún día uno de estos SCPs se desata por completo, no hay mucho que podamos hacer para evitar el desastre.
Un SCP clasificado como Apollones SCP-2317, una puerta que contiene a una entidad monstruosa y apocalíptica, capaz de destruir toda la realidad si alguna vez logra escapar. Los esfuerzos de la Fundación solo retrasan lo que parece ser inevitable: el momento en que esa entidad finalmente se libere. Para concluir, cada SCP es único, con propiedades que pueden ir desde inofensivas hasta potencialmente catastróficas. La clasificación de los SCPs nos ayuda a entender cómo manejarlos y, sobre todo, qué nivel de cuidado necesitamos tener al contenerlos. Ya sea que hablemos de objetos simples, como una pastilla que cura todo, o criaturas como SCP-682 que quiere destruir toda la vida, la Fundación SCP sigue trabajando en las sombras para proteger a la humanidad de lo desconocido. Así que la próxima vez que escuches hablar de una criatura o fenómeno extraño, recuerda: si está bajo control, probablemente sea gracias a la Fundación SCP.